que quiero que abran sus Biblias en 1 de Juan 5:13. Capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Si lo encontró, diga amén. Si no, diga misericordia. Primera de Juan 5, 13. Amén. Sin hacer trampa aquí. No hay nada. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Le invito a tener un momento de oración. Querido Dios, estamos muy contentos, Señor, de este día. Estamos muy agradecidos, Señor, porque no es por obra humana, sino que es simplemente por tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y ahora queremos rogar de que tú inclines nuestro corazón hacia ti. De que, Señor, nuestra alegría, nuestro gozo se pueda inclinar delante de la cruz de Cristo. De que podamos acallar nuestro corazón delante de tu santidad. Y que podamos, Señor, nuestros ojos volcarlos hacia ti en esta hora, porque eres tú quien va a hablar. Te pido, Señor, que seas usándome. Te pido, Señor, que laves y limpies mis labios para que sea solo tu palabra la que se comparta y no sean ideas humanas, pecadoras, sino que solo tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Este mes, hermano, es un mes de muchas cosas. En primer lugar, celebramos ¿qué? En el mes de septiembre, ¿qué celebramos? Bien, esos son cristianos. Celebramos el mes de la Biblia, pero también celebramos la independencia. También celebramos lo que le llamamos las fiestas patrias, ¿cierto? Pero tenemos tantas otras cosas por las cuales nosotros alegrarnos. Si ustedes, los que están más siendo parte de la iglesia, hace un año que se reabrió la presencialidad de la fuente. Hace un año. Y hace un año, ¿cuántos eran? Poquito. Y miren cómo está ahora. El Señor se ha ido manifestando poderosamente y graciosamente. Y hoy día es un día muy particular para nuestro país. Es un día que marcó la historia en nuestro país. Ustedes saben que hoy es el 11 de septiembre, donde nuestro país se siente dividido, donde todos los días podemos ver de que nuestro país se divide por distintas cosas. Y vemos cómo el mundo todos los días se está dividiendo por distintas cosas. Y cómo nos odiamos los unos a los otros por tener ciertas ideas, ciertas convicciones. Hace poco ustedes saben que murió una reina. Y hay grandes personajes que odian a ese personaje de la historia y hay otros que la idolatran a ese personaje de la historia. Y estamos en ello. Y constantemente la historia se va moviendo, y se mueve la historia, pero hay una historia que está por sobre todas las demás historias, que es la historia de la redención, que es la historia de la salvación. Y ustedes hoy están siendo parte de esa historia de la redención, están siendo parte de esa historia de la salvación. Hoy quienes han sido recibidos como miembros han dado un paso importante en esta historia dinámica, poderosa de la salvación. Han dado testimonio de su fe. Porque déjeme decir a todos los que nos visitan, ser evangélico hoy, ser canuto hoy, no es fácil dar ese paso. Porque somos tratados de diversas maneras, locos, conservadores, de derecha, de izquierda, se nos cataloga de distintas formas.
pero nunca se piensa en que hemos hecho una decisión de fe, una confirmación de nuestra fe, porque hemos creído en alguien que vino a morir por nosotros y que resucitó de entre los muertos para darnos un nuevo sentido de vida. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar constantemente. El centro de la historia es Cristo. El centro de tu historia tiene que ser Cristo. El centro de la historia de aquel que cree y que ha confesado como hoy y que vamos a participar de la cena es Cristo. No otras cosas. Las otras son totalmente secundarias. Pero el centro de tu vida, de mi vida, de nuestra vida, debe ser Cristo. Estas cosas os he escrito a ustedes, dice Juan, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hay una versión que es un poquito más comprensible, que es la Reina Valera contemporánea. Dice, les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Para que sepan que tienen vida eterna. Juan es quien escribe estas 3 cartas, la trilogía, a un grupo de iglesias que están en la zona del Asia Menor, que hoy se conoce como Turquía. En estas iglesias se dieron grandes problemas doctrinales, y uno de esos problemas doctrinales tenía que ver con la persona de Jesús, con la segunda persona de la Trinidad. Y principalmente se decía que este no era el Cristo, que este no era el Hijo de Dios. Por lo tanto, si no era el Cristo y si no era el Hijo de Dios, no era aquel que se estaba esperando, no era el Mesías, no era el Salvador que necesita la humanidad. Porque ¿sabe qué? En paréntesis, todos nosotros necesitamos un Salvador. Todos nosotros necesitamos un Salvador. Algunos han sido alcanzados por la gracia de Dios para reconocer a ese Salvador. Otros, si usted está aquí hoy y no ha reconocido a su Señor, también necesita un Salvador. Lo que pasa es que usted, seguramente su Salvador, lo tiene en otro lugar. Seguramente ese Salvador puede ser su trabajo. Seguramente su Salvador puede ser su familia. Seguramente su Salvador puede ser su estatus. Seguramente su Salvador puede ser hasta su equipo favorito. El mejor equipo de Chile. Colo-Colo. Ya, bueno, el Ñublense aquí también. ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién es tu Dios finalmente? ¿Quién es tu Señor? Todos necesitamos de un Salvador. Y lo que estaba ocurriendo en esta iglesia es que habían algunos anticristos, que decían que este tal Jesús no era el Mesías, no era el Salvador. Por lo tanto, no había redención. Por lo tanto, no había salvación. Por ello, Juan escribe estas cartas con un tono bien pastoral, pero también doctrinal, y les exhorta a la iglesia a que se mantengan firmes en lo que habían aprendido. Hermanos, los que han sido recibidos hoy, los que ya son miembros y los que quieran integrarse en el futuro, tienen que mantenerse firmes en la fe de la palabra del Señor. Manténganse firmes en la doctrina de la Escritura, porque vendrán tiempos y vendrán personas en que querrán decir, como por ejemplo, que el Hijo de Dios no es el Hijo de Dios, que Jesús no es el Salvador. Y eso ha sido en la historia de la iglesia un movimiento muy continuo. Por eso hay divisiones, por eso han salido distintas denominaciones, porque la iglesia pierde el foco de quién es el Señor Jesucristo y se empiezan a producir las divisiones. Por lo tanto, manténganse firmes en la doctrina, manténganse firmes en la palabra.
Porque eso es lo que nos exhorta Juan, a que nos mantengamos firmes en lo que hemos aprendido desde el principio, en lo que los apóstoles les habían enseñado respecto de la persona de Jesús. Juan termina esta carta en el capítulo 5 con 3 palabras claves. La primera tiene que ver con seguridad. La seguridad de que Dios nos ama. La segunda es con confianza. La segunda palabra es confianza. Confianza en la relación que Él tiene con nosotros. Y la tercera palabra clave tiene que ver con el pecado. Y es respecto de una advertencia que nos hace el apóstol Juan en relación al poder del pecado. Seguridad en que Dios te ama, confianza en la relación que Él tiene contigo y una advertencia contra el poder del pecado que aún mora en nosotros. Por tanto, queridos hermanos, quiero compartirles 3 aspectos respecto de este texto. Y lo primero es poder ver de cómo Jesús, a través de el autor Juan, nos muestra este corazón de pastor que tiene, este corazón pastoral. Estas cosas les escribí, dice, estas cosas les instruí, estas cosas les dejé a ustedes como pastoreándoles, como alimentándoles. Juan le entrega un compendio de doctrina. Es como que le pudiese hacer la confesión de fe de Westminster, pero la previa, pero de la Biblia misma, ¿no? Inspirada por el Espíritu de Dios. Le deja este compendio doctrinal a las iglesias para que su fe sea cimentada en la palabra, para que su fe sea creciendo, edificándose en la palabra. Y actúa de esta manera pastoral con el propósito de que cada uno de ellos no sea alcanzado por aquellas ideas, por aquellas filosofías, por aquellas ideologías que circundaban en el momento, que golpeaban la fe. Hermanos, hoy el cristianismo pasa a ser casi una ideología más dentro de un supermercado de ideología. Hoy el cristianismo está pasando a ser algo más dentro de un supermercado de religiones. Sin embargo, cuando nosotros vemos que hay personas que toman la decisión de hacerse miembros de una iglesia, nosotros podemos ver que toman esa decisión fuerte, trascendente en sus vidas, porque hay algo que ocurrió en su corazón. Y las ideologías no hacen eso. Las demás religiones no hacen eso. Solamente hay alguien que puede hacer un cambio en el corazón de una persona. Y ese alguien tiene un nombre, y ese nombre es Jesús. Amén. Y ese nombre es Jesús, el Todopoderoso. Es el único que puede cambiar un corazón para que ese corazón confiese y diga que Él es su Dios, que Él es su Señor, que Él es su Salvador, que Él es su todo. Por lo tanto, queridos hermanos, van a querer entrar ideologías a la iglesia. Y ya las hay. Y se discuten por Facebook. Y se cancelan por Facebook. Y se chatean por Facebook y Instagram y WhatsApp y todas las cuestiones que han salido hoy. No hagan caso de esas cuestiones. Traten de conocer cada vez más a Cristo. Busquen conocer más de Cristo. Creo que hoy los cristianos saben más de la que ya fue rechazada supuesta nueva constitución, los 300 y tantos artículos, que versículos de la Biblia. Saben más de lo que está ocurriendo en Inglaterra que lo que está ocurriendo con tu propio país, y saben más de aquello que lo que ocurre en tu propia iglesia, en tu propia comunidad. Saben más de un montón de otras cosas, porque pasamos, ¿saben cuánto rato pasas tú promedio en las redes sociales día a día? ¿Sabían ustedes? Por lo menos 6 horas. Por lo menos 6 horas. Busquen su teléfono
en cada teléfono tienen no es una aplicación, no voy a decir una aplicación, pero que le dice cuánto rato está en Instagram, cuánto está en Facebook, cuánto está en esto. Véanlo, saque la cuenta, para los que son más de esa época. Pero para leer la Biblia, estamos 10 minutos y ya estamos cansados, ¿no? Y que fome. Manténganse firmes en la fe. Mantengámonos firmes en la fe como comunidad. Y también el propósito de Juan es darle herramientas apologéticas en contra de aquellos anticristianos o anticristos circundantes en ese momento. Hermanos, el apóstol Pedro nos dice que nosotros tenemos que ser apologetas, dice que tenemos que ser aquellos que sepamos dar razón de nuestra fe. Han crecido un montón de filosofías, de ideologías, incluso dentro de la iglesia, porque no sabemos Biblia, porque no conocemos al Dios de la Biblia. Un pastor antes nos enseñaba que debiese correr biblina por nuestras venas, pero corre cualquier otra cosa y no corre la Biblia. Y si no corre la Biblia, no hay Dios en nosotros. Y es por eso que no podemos compartir muchas veces la idea de Dios. La principal labor pastoral es la de alimentar el rebaño del Señor. Y esto es para ti, que te queda menos de un mes para ser ordenado al sagrado ministerio. La principal labor de un pastor es de alimentar al rebaño y de alimentarlo con la sana y con la santa palabra de Dios, para que ésta crezca de manera integral, viva y poderosa, conforme a quien la estableció para nosotros. Juan está siendo pastoral, le escribe esas cartas porque no quiere que los hermanos, que sus ovejas, escuchen otras voces, para que se puedan ir con cualquiera. Esa es la labor del pastor. La labor del pastor, hermanos, que se van integrando, no es estar metido en estas cosas de hacer el techo, de arreglar esto otro. La labor del pastor principalmente es estudiar la palabra de Dios, para que a ustedes les enseñen la palabra de Dios, para que les predique la palabra de Dios, para que los pastoree con la palabra de Dios, para que los contenga con la palabra de Dios. Por eso te tienes que esforzar en ello. Y por eso que la iglesia te tiene que apoyar en ello. Y darte el tiempo para ello. El pastor presbítero, principalmente debe velar por los corazones de los hermanos y que estos aprendan a meditar de día y de noche en las Sagradas Escrituras, como nos habla Josué 1:9. Meditar en la palabra de día y de noche. De día y de noche. Ser repetitivos en ello. Hoy, nuestra labor como pastores es alimentar al rebaño. Pero el gran pastor de las ovejas siempre se está preocupando de ti, de alimentarte y de fortalecer tu corazón. Juan tiene un corazón pastoral. Juan tiene el corazón pastoral de Jesús y por ello busca que estas ovejas tengan seguridad, tengan claridad de su fe. Y si hay un buen pastor, tiene que haber un rebaño. Si hay un gran pastor de las ovejas, tiene que haber ovejas. Por lo tanto, la segunda idea de este sermón tiene que ver un rebaño que confía en su pastor. Si hay un pastor que dio su vida por ti en la cruz para que tengas seguridad, tú como parte del rebaño tienes que confiar en tu pastor, en tu gran pastor, en el Señor Jesucristo. Dice el texto: a los que creen en el Hijo de Dios. La instrucción de Juan no era universal, no era para discipular, o sea, para evangelizar, sino que era más bien para los discípulos.
era para la iglesia, para los discípulos de Jesús. Y solamente pueden creer, solamente pueden confiar, solamente pueden tener fe en Jesús aquellos que han sido escogidos para ello. Solo pueden creer en el Señor Jesucristo y ser sus discípulos aquellos que han sido llamados, escogidos para que puedan creer. Y solo se puede creer de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el eterno Hijo de Dios, porque Dios coloca en el corazón aquella fe. ¿Qué significa entonces creer que Jesús es el Hijo de Dios? En primer lugar, significa que es Dios mismo, que Él es el Hijo de Dios. Significa creer de que Él es Dios. Significa que Él es Dios mismo. Y esto es algo maravilloso, porque Dios mismo se encarnó en la persona de Jesucristo para estar con nosotros, en medio de nosotros. Y a eso se le llama el Emmanuel, Dios con nosotros. Mire, estábamos sumamente perdidos, y el Señor Jesucristo nos mira con corazón de pastor y dice, pucha que están perdidos estos cabros. Es necesario que alguien vaya a la humanidad, es necesario que alguien vaya y tome la responsabilidad de rescatar, de restaurar a las personas. Y esa responsabilidad la tomó el Señor Jesús por ti y por mí, para rescatarnos y hacernos parte de su pueblo. Ese es Dios mismo. Estoy viendo Thor, la última de Thor. Me aburrió, la encontré fome, llegué a 1 hora. Y resulta que Thor mata a Zeus. Oh, hice un spoiler. Sorry. Pero en el panteón romano, greco-romano, ¿ustedes saben quién es Zeus o no? ¿Saben que es el dios más bacán de todos los bacanes? Pero muere. Pero la historia bíblica de la redención te dice que el Dios que está por sobre cualquier otro Dios también muere, po. También muere. Pero no muere por otro Dios, sino que muere voluntariamente. Muere, derrama su sangre voluntariamente, y eso significa que se encarnó. Dios tomó forma humana y se encarna para morir voluntariamente, no por sus pecados, sino que por tus pecados, por mi pecado. Eso es algo maravilloso. Pero también la historia de la redención nos dice que ese Dios no solo murió, sino que por su propio poder se levanta de entre los muertos, resucitando y venciendo a la muerte y venciendo con ello a todos sus enemigos. Eso no lo tiene cualquier Dios del panteón griego, del panteón romano. Ese es solamente nuestro Dios. Y ese Dios es el que está con nosotros. Y ese Dios es el Emmanuel. Y ese es en el Dios que creemos. Y ese es el Dios eterno. Ese es el Dios eterno. El Dios eterno vino, se rebajó por ti y por mí. Ese Dios eterno te amó profundamente, que vino, se humilló por ti y por mí. Pero también la Escritura nos dice que fue exaltado, que ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra de Dios y que de ahí está gobernando. Y la historia también de la Biblia nos dice que de ahí vendrá por segunda vez y vendrá en gloria y majestad. Gloria a Dios por eso. Ese es tu Dios. Ese es tu Hijo. Ese es su Hijo. Ese es nuestro Dios. En Él solamente se halla la vida. En Él solamente podemos encontrar restauración. En Él solamente hay salvación.
En Él solamente hay reconciliación de nuestras vidas para con Dios. Por lo tanto, hermanos, un rebaño que confía, un rebaño que cree, es un rebaño que obedece y que sirve a su Dios para la gloria del propio Dios. Como rebaño estamos llamados a confiar en nuestro Señor. Como iglesia estamos llamados a confiar en nuestro Señor. Van a venir diversas ideas, ideologías, incluso de dentro mismo de la iglesia, van a querer surgir cosas que sean contra la Escritura. Pero como ustedes van a estar bien preparados, no van a permitir que nadie predique otra cosa que no sea a Cristo resucitado. Si alguien predica otra cosa que Cristo no ha resucitado de entre los muertos, ustedes sáquenlo de este púlpito. No lo apedreen, no le hagan nada de eso, pero sáquenlo, ¿no? Porque no tiene permiso alguien para predicar de que Jesucristo no murió y no resucitó de entre los muertos. En tercer y último lugar, un rebaño que vive, le puse forever, que vive, como estoy ahí en el Englishon, un rebaño que vive para siempre. ¿Te has puesto a pensar de que vamos a estar viviendo para siempre? Cuando siempre decimos que tenemos los días contados, ¿ah? Toda la tecnología que hay ahora, se nota. ¿Cuánto dura la tecnología hoy? ¿Ah? Dura poquito y ligerito te mandan un mensaje: este ya no va a servir para WhatsApp, esto ya no va a servir para esto ya no va a servir. Caducó, murió, se volvió obsoleto. Y nosotros tenemos en nuestra mente que todo está desechable, que todo es ya, sí, vamos a morir y listo, ya, ¿qué tanto? Bla. Pero la idea que nos da la Escritura es que el que cree en el Hijo de Dios, en el eterno Hijo de Dios, tiene vida eterna. ¿Llegamos a comprender la dimensión de lo que eso significa? Porque si tenemos una mala comprensión de lo que significa tener vida eterna o vivir eternamente, si la analizo desde mi perspectiva de dolor de hoy, seguramente no voy a querer vivir eternamente. Pero la Escritura nos enseña que vivir eternamente con Dios significa conocer a Dios. Juan 17:3 nos plantea esa pregunta: ¿qué es la vida eterna? Que le conozcamos a Él. Es más sencillo de lo que usted cree, pero es más trascendente de lo que llegamos a comprender. ¿Qué es la vida eterna? Conocerlo a Él. Por lo tanto, hermanos que ustedes han hecho confesión de fe, ustedes ya están viviendo la vida eterna. Esto es lo que dice el texto. A ustedes que están creyendo hoy, están viviendo la vida eterna hoy. Hoy. Eso significa que no tiene que esperar a morir. Eso significa que hoy usted ya está disfrutando y viviendo ese estado de vida perdurable, de vida eterna, porque ya estás conociendo a Cristo. Y conocer a Cristo es tener la vida eterna. Es tan sencillo como eso. Hay otras ideas que usted puede... Sí, la Escritura también dice que no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento, no va a haber que el león va a estar con la oveja. Sí, eso es verdad. Pero si nos concentramos en esas cosas, perdemos el centro. Y el centro es que tener la vida eterna es conocer a Cristo. Es conocerlo a Él. Y si hoy tú lo conoces, ya tienes la vida eterna. Y ya estás disfrutando de ello. Un rebaño que vive por siempre y para siempre con su pastor. Gloria a Dios por eso. Eso es conocer al Hijo. Eso es lo que hace Juan. Afírmense en estas verdades, porque van a venir ideologías, circunstancias que van a querer robarle esas verdades. Manténganse firmes hasta que Cristo vuelva. Manténganse firmes hasta que el Señor los llame a su presencia. Que el Señor nos ayude a poder de verdad vivir desde hoy en adelante la vida eterna. Todos aquellos que acompañan
y que no conocen al Señor Jesucristo en una relación íntima, los invitamos a que así pueda ser. Los invitamos cariñosamente a conocer y a compartir el amor del Señor Jesucristo. Les invito a orar.